el modelo de oración. Recuerda eso, ¿no? Que el Señor nos dejó y estamos tocando todavía el aspecto de venga tu reino, venga tu reino. Hemos estado socializando, pues, asuntos del reino de Dios. El domingo pasado hablamos sobre las expectativas, algunas expectativas del reino, ¿cierto? Que a veces nos creamos unas expectativas y nos desanimamos por cuanto están en la palabra, pero no son para ahora. No es el cumplimiento, son cosas para más adelante. Y recordemos que muchas veces, pues nosotros no degustamos de las bondades de algo por el desconocimiento de las cosas. Incluso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y yo siempre, con el perdón del Señor, le digo, también padecemos. No solamente perecemos, sino padecemos por falta de conocimiento. Muchas veces podemos tener un derecho y por falta de conocimiento no accedemos a ello, ¿cierto? Yo algunas veces, en algunos momentos, en una consejería, le he expresado a algunos, ponga una tutela, que tiene derecho. Yo no, exijo un derecho. Pero todo dentro del ¿qué? De lo justo, tiene que ser algo justo. Cuando hay algo que se está dando que se sale de lo justo, entonces, pues, aplique aquello a la cual se tiene derecho. Pero no aspire a que tenga un beneficio cuando no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Ahí se podrían dar por la misericordia del Señor, ¿cierto? Allá la gracia, la misericordia del Señor. Pero estamos en un mundo creado por Dios en el cual hay una normativa. Pertenecemos a unas naciones que tienen ¿qué? Una normativa, hay una constitución, hay algo que está establecido. Y es bueno que nosotros conozcamos cuál ha sido el proyecto de Dios en cuanto a su gobierno, cómo es que Él ha estructurado. Y en esta oportunidad vamos a tocar algo referente al el actor legislativo, judicial y ejecutivo del reino de Dios. Que hay unos abogados, espero no meterme en un problema por utilizar unos términos inadecuados. ¿Está claro? El actor legislativo, judicial y ejecutivo del reino de Dios. Creo que todos nosotros sabemos que en un estado democrático, como por ejemplo Colombia, los poderes del Estado se dividen en ¿qué? En tres ramas, ¿no? Legislativo, ejecutivo y ¿cuál más? Judicial. Recuerda eso, ¿no? Un estado como el nuestro, hay tres ramas o poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con funciones específicas para garantizar la separación de poderes y el equilibrio en el gobierno. Que todas las cosas se den ¿qué? Bien. Por la gracia y la misericordia del Señor, Colombia es un estado democrático en la cual están las ¿qué? Vigentes las tres ramas. Está el poder ¿qué? Legislativo, poder judicial y el ejecutivo. El poder legislativo es el que hace las leyes. Poder decir, no, la rama hace las leyes, establece las leyes. Por eso vemos nosotros cómo opera una Cámara de Representantes, un Senado, o sea, lo que se considera allá en pleno el Congreso. Allí se legisla, ahí se presentan los proyectos de ley, se aprueban o desaprueban. Hay un ente, hay un poder, una rama que es la judicial, que es la encargada de que lo que se legisló se acorde con la ley. Si el procedimiento no fue el que establece la ley, es cuando algunas veces se puede decir la corte tal tumbó tal decreto. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no se hizo conforme a un debido proceso, conducto regular, no, el término, pero opera de esa manera. Por eso es que algunas veces nosotros escuchamos que la Corte Suprema anuló tal decreto. ¿Por qué? Porque no se hizo conforme al procedimiento, no se hizo. Tiene ello. Entonces, el Poder Judicial interpreta las leyes y hace que se apliquen conforme a ello, resolviendo algunas veces ¿qué? Conflictos. Hay vacíos en algunas leyes, ¿o no?
Hay bastante. Hay muchos. A veces cuando hay algún caso, pues algún juez o algún magistrado dice, no hay nada escrito al respecto, entonces se acude a una jurisprudencia, a ver casos que ya han pasado y cómo se guió, cómo se dictaminó en eso. Entonces eso podría ayudar. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente. ¿Cierto que sí? Un precedente al respecto. Mire, por ejemplo, y bueno, quiero sincerarme con ustedes. Ustedes recuerdan que bueno, nuestra iglesia pertenecemos a la AIEC, somos autoridad, pero sujetos a autoridad, pero hay una ley. A nosotros nos cobija la palabra, estamos sujetos a la palabra, a nuestro reglamento y además de eso a la Constitución Nacional. ¿Está claro? Hay personas que solamente la Constitución, nosotros no. Nosotros la palabra, el reglamento que tiene nuestra denominación, además de la Constitución. Hay personas que no comprenden eso. ¿Está claro? Un ente religioso sujeto. ¿Qué pasó algunos años? Pues recuerde que allá en el Magdalena, en una escuela, hubo alguien para atender a los niños, transportar a los niños. ¿Qué pasó? Se incendió la buseta. ¿Se acuerdan de eso, no? Algo muy doloroso. Fallecieron muchos niños. Pues la persona que organizó eso, presa, ¿cierto? El del bus también. Y viene lo que es el juicio. Salió una sentencia. Más de 30.000 millones de pesos. La denominación o la iglesia tiene que ¿qué? Pagar eso a los familiares. Más de 30.000 millones de pesos. Eso queda como ¿qué? Como algo ya establecido, ¿cierto? Aunque no hay nada, pues, como ley, ya, por ejemplo, y al respecto quiero decir, todo lo que nosotros oramos para un evento como estos, para ir allá a Villaqueren, el transporte, porque me corresponde responder, ¿no? Y la iglesia tiene que responder. Por eso somos muy cuidadosos para que todo esté en orden. Todos los vehículos tengan su tecnomecánica vigente, todo con su SOAT, todo bien. O sea, corresponde hacer ese trabajo. Pero confiamos en el Señor que no va a permitir nada. Pero en una iglesia que haga un evento como eso, llega a suceder un accidente como ellos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Van a utilizar esa sentencia, sí o no, para decir tienen que? ¿Está claro? O sea, no está reglamentado, pero ya hay una sentencia. Eso es lo que se considera jurisprudencia, ¿cierto que sí? Eso es lo que se considera. Entonces, basado en eso, entonces es cuando más hay que ser. Que la intención es no hacerlos, ¿cierto? No, entonces no podemos salir. No es eso. Sino que tenemos que ser mucho más que cuidadosos. Por eso tuvimos tiempos de oración aquí. Esta semana estuvimos orando. Y siempre hemos estado orando, grupo de intercesión, orando por todas las actividades que tengamos como iglesia tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay unas leyes establecidas. Y hay un ¿qué? Hay una rama judicial que es la que hace justicia, hace juicio, ¿no? Entonces esta rama interpreta y aplica resolviendo algunos conflictos. Y está la rama o poder ejecutivo, que es la que ¿qué? La que ejecuta. ¿Cierto? La rama ejecutiva puede plantear, presentar proyectos a realizar, pero tienen que pasar ¿por dónde? Algunos tienen que pasar ¿por dónde? Por la rama legislativa. Si se aprueba, ¿cierto? ¿Conforme a qué? A lo establecido judicialmente, entonces no hay problema, aplíquelo. ¿Está claro? Eso es en un estado ¿qué? Democrático. ¿Cómo es en el reino de Dios? Y entonces preguntándonos, ¿y quién es el actor que legisla en el reino de Dios? ¿Quién es el actor que ajusticia? ¿Y quién es el actor que ejecuta? Importante, ¿no? O sea, y listo. Y para eso vámonos a Isaías capítulo 33.
versículo 22, dice, palabra profética, porque Jehová es nuestro ¿qué? Nuestro juez. Jehová es nuestro ¿qué? Legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos, reitero, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, Dios eterno, Dios soberano, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia. Gracias por concedernos el privilegio, Señor, de estar delante de ti. Gracias porque tú eres el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que estás en medio de tu pueblo. Muchas gracias. Recibe la gloria, la honra y el honor. Que sea tu Espíritu Santo que nos siga guiando en todo, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias porque Él es fiel en escuchar y responder las oraciones de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre lo hemos comentado, ¿no? Es importante que miremos el contexto. Por eso, pues no vamos a leer todo el capítulo, pero es bueno. En cuanto a Reina Valera, 1960, hay un titulillo, Jehová traerá ¿qué? Salvación. ¿Cuál es el contexto? La profecía, esta profecía es tocante al futuro reino de Dios en la tierra, ¿no? Recuerde eso. En el cual el soberano rey es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo, que lo ve allí, hay de ti que saqueas, estamos en capítulo 33, versículo 1, hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Ese primer versículo es una aplicación inmediata a los asirios. Es una profecía referente a Asiria. El imperio asirio, Dios había permitido que se levantara el imperio asirio. Estaba allí al frente Sennacherib. Es un rey con un gran potencial militar, estratega, conquistador, arrasador. Arrasaban naciones y se había levantado contra Judá. Quería conquistar a Judá. Y cuando esos reyes pues veían el respaldo que todos los iba bien, se vanagloriaban. Se creían dioses. Se creían que todo lo podían. Podían arrasar, tenían ese ímpetu. Y el Señor empieza a hablar. Este mensaje del versículo 1 es hacia Asiria, en cabeza de Sennacherib. Hay de ti esto. Del versículo 2 al 9 se describe la oración del justo remanente por la liberación de las manos de su enemigo. Se ora así. Y fíjate el versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación. Fíjese eso, está ese clamor, ¿no? Y al final ya lo que leímos, Isaías 33, muestra cómo, pues, el profeta trae una palabra de consuelo, de fortaleza. ¿Por qué razón? Porque ese pueblo de Israel, pueblo de Judá, tenía un Dios. Jehová es nuestro ¿qué? Pues, Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Qué pasó muchas veces con Israel? Se olvidó que Jehová era su legislador y crearon sus propias leyes.
Querían hacer sus propios proyectos. Se olvidaron de la normativa, de la constitución que Dios había establecido para con ese pueblo. Y Dios traía justicia y juicio, permitiendo que se levantaran otras naciones y oprimieran. Esa es la forma como Dios actúa. Recuerde que Dios creó al hombre y lo puso en este mundo para que actuara. ¿Está claro? Entonces, cuando Israel le daba la espalda a Dios y se volvía terco, levantándose contra los principios divinos, Dios permitía que otra nación se levantara y ¿qué? Y los oprimiera. Recuerden los filisteos, ¿cierto que sí? Allá en la época de los jueces. ¿Por qué Dios permitía que los filisteos se levantaran y oprimieran al pueblo de Israel? Porque cada quien hacía lo que quería. ¿Lo dice la Biblia o no dice? Cada quien. Es decir, se olvidaron de la legislación divina. Pusieron la mirada en ellos mismos o pusieron la mirada en otros dioses. Es cuando Dios entonces levanta. Pero hay algo que Dios no acepta jamás. Es la vanagloria y la arrogancia. Y el pueblo asirio tenía en cabeza a Senaquerib, que era tan arrogante que le mandó mensajes al rey de Judá diciéndole: yo voy y no tienes nada que hacer. Y hay algo aquí que hay que considerar, amados hermanos. Todas esas naciones tenían un Dios. ¿Está claro? Todas esas naciones tenían un Dios. Y cuando una nación prevalecía sobre otra, ganaba en una batalla, le daban la honra a esa deidad. Dios permitía algunas veces que esas naciones tuviesen ¿qué? Prosperidad, o su influencia se accionara, pero entonces los reyes de esa nación y esos pueblos le daban gloria ¿a quién? A la deidad de ellos. Cosa que Dios no se queda con eso. Dios permitía eso para poner en orden a su pueblo, para hacer disciplina, para disciplinar. Pero llegado su momento, Dios se levantaba y mostraba su poder superior. ¿Está claro? Entonces Senaquerib venía con todo ese ímpetu. Estoy hablando del contexto de Isaías 33. ¿Está claro? El por qué. Y venía a arrasar con esa arrogancia. Y el pueblo clamaba. Estaba asustado. ¿Por qué? Porque ante ese potencial militar no podían hacer absolutamente nada. Y Dios envía una palabra profética a través de Isaías y le dice que ese que se había levantado, Dios lo regresaría como si con un garfio en la nariz y lo devolvería. ¿Por qué? Porque se había levantado en arrogancia, se había levantado en poderío. Permítanme leer segundo libro de Reyes, que hace referencia a eso, para que lo consideremos, ¿no? Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y miremos el acontecimiento, el suceso. Segundo libro de Reyes 19, del versículo 27. Y eso es lo que dice: he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Eso, Dios lanza una palabra a Senaquerib, así. Y dice el 29, y esto te daré por señal, oh Ezequías, el rey de Judá. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comerás el fruto de ellos. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba.
Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Sus propios hijos lo mataron. ¿Cómo les parece? Es decir, Dios sentenció. Y hay algo aquí que hay que considerar. Dios envió su ángel. O sea, el que está sentado en el trono, él decreta, él lanza el decreto, y sus ángeles, los ángeles que han sido fieles a Dios, porque recuerde que hubo algunos que se levantaron contra Dios, ¿cierto que sí? Fieles, ejecutan. Y este ángel, creo que lo comentamos el domingo pasado, simplemente pasaba y caían muertos los soldados y no le encontraban ninguna herida en su cuerpo, simplemente 185,000. De ahí salieron corriendo el resto de soldados diciendo: yo me voy de aquí. Sennacherib tuvo que regresar a Nínive avergonzado. Eso sí, con la orden de que hay de aquel soldado de Asiria que comentara lo que pasó. Hay de aquel. Porque sería una deshonra para él. Eso dice la historia, ¿no? Es importante que nosotros pues miremos cómo Dios actúa. Por eso que él dice la arrogancia, cuando el pueblo se levanta, cuando alguien se vanagloría, es algo que Dios no acepta jamás. Pero hay un conocimiento que Dios no lo hace, ni lo hizo por lo buena gente o por lo sumiso que haya sido su pueblo, sino por amor a sí mismo y por amor a su palabra, al pacto que Dios había hecho con David para con ese pueblo. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Alguien dice, pero es que estamos hablando de Israel. Sí, estamos hablando de Israel, pero nosotros somos pueblo de Dios ahora. ¿Cuántos decimos amén? Que nosotros pertenecemos al pueblo, nosotros somos parte del Israel espiritual en el cumplimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que Dios le dijo a ese pueblo, esa palabra que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, ahí estamos nosotros. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ahí estamos nosotros. Y Dios utilizó la historia. Porque algunas veces nosotros decimos, pero ¿cómo es esto? No, recuerde cómo Dios utilizó, ¿cierto?, sus propias circunstancias, permitiendo que un José, hijo de Jacob, estuviera ¿en dónde? En Egipto. ¿Y con quién se casó? ¿Con una hebrea? No, con una egipcia. Y tuvo hijos. El primogénito fue Manasés. El segundo fue ¿quién? Efraín. Tuvo más. Y cuando Jacob va, le dice a José, esos dos primeros los tomo como hijos míos. ¿Está claro? Los toma como hijos. Son mis hijos ahora. Y él dice, pero ¿cómo así si no son? No, los hizo parte del pueblo. Es algo que Dios prepara. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Jacob imparte la bendición sobre los hijos de Jacob,
le da el estandarte de la realeza a Judá, a la tribu de Judá. A los otros les habla, pero una tribu también bendecida, que sería que multiplicada en gran manera, la tribu de Efraín. Y de allí es donde dice, son gentiles, pero Dios los incorpora y le da la bendición. Fíjese cómo Dios utiliza la historia, los sucesos. No fue un asunto de ¿qué le pasó a Jacob? ¿Cómo es que no puso la mano derecha sobre Manasés, sino sobre Efraín? De tal manera que recuerda que José le llamó la atención a su papá, ¿no? Le dijo, papá, así no es. Estoy parafraseando, ¿verdad? Alguien puede decir, viejito, así no es. Tienes que bendecir, tienes que poner la mano derecha sobre el mayor, sobre Manasés. Dice José, no señor, así. Cruzó, partió la palabra. Eso no quiere decir que Dios no bendijo a Manasés. No. Como alguien viene y dice, bueno, es que Dios odió a Ismael. No, Dios no odió a Ismael. ¿Sí o no? Dios ama a Ismael como un hijo. Lo que pasa es que la palabra y la bendición, la escogencia de Dios está a través de ¿quién? De Isaac. Tengamos entendido eso. Recuerde que Abraham, después que muere Sara, tuvo 6 hijos más. ¿Usted sabe eso? No. No todo. Bueno, ahí vamos. Entre ellos una mujer. 6 hijos más. Y todos esos son bendecidos por Dios. Pero la impartición es a través de ¿quién? De Isaac. Y todos esos pueblos descendientes de esos son bendecidos. Y eso también es un asunto porque todos ellos vienen y dicen, toda esa descendencia dice, nosotros somos hijos de Abraham. No son hijos de Abraham, claro que sí. Y son prósperos. Algunos son fuertes, tienen la bendición de Dios. Pero tenemos que tener claro cómo es que Dios imparte las cosas. Entonces, fíjese, y nosotros vamos a ir dándonos cuenta aquí cómo es el reino de Dios, cómo es que Dios ejecuta. Pero vámonos al poder legislativo. Vámonos a la siguiente diapositiva. Poder legislativo. Éxodo 19, del 1 al 9, no lo vamos a leer todo. Éxodo 19, del 14 al 19, Éxodo capítulo 20, del 1 al 7. Completamente claro que Dios tenía un motivo para rescatar de la esclavitud a Israel de Egipto y los había alistado para decirles cuál era ese propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Israel sería una nación escogida por Dios, un pueblo santo, una nación de sacerdotes en que cualquiera podría acercarse a él libremente. Ese es el propósito de Dios. Ahora, recuerde cómo Dios lo hizo. Mire esto. Dios había escogido a Abraham. Ya conocemos la historia. Ya el Señor había puesto el querer su espíritu en Moisés, ya había salido el pueblo de Egipto. Iba y llegó a la región donde está el monte Sinaí. Y Dios le dice, discúlpeme, voy a parafrasear, ¿de acuerdo? Dios le dice, Moisés, reúne al pueblo. Porque este es un pueblo que yo escogí y voy a dar la normativa que regirá este pueblo. ¿Está claro? Y fíjese, Éxodo capítulo 19, los que lo tienen allí, no lo vamos a leer todo, pero mire cómo Dios orientó todas las cosas. Éxodo 19, versículo 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y Dios le dice allá en el monte qué es lo que tiene que decirle al pueblo.
¿Acuerdan? Entonces, cuando ya le dice, y ya Moisés baja, dice al Señor, convoca al pueblo. ¿Dónde? Alrededor del monte de Sinaí, perdón. Alrededor del monte Sinaí. Y si usted lee, viene la manifestación de Dios en medio de truenos, de relámpagos. El monte echaba humo, tembló, se oían trompetas. ¿No se puede imaginar ese pueblo? Dios va a hablar. ¿A cuánto le gustaría que Dios le hablara con truenos, trompetas, relámpagos? ¿A cuánto nos gustaría? Pues Dios, cuando ya dice, esta va a ser mi nación, Dios multiplicó esa nación y le dice, bueno, a ese pueblo, pero dice, ya voy a conformar una nación. Esta nación es necesario que me conozca. Voy a impartirle mi normativa, mi constitución para que se rija por medio de ella y llegue a ser una nación como yo quiero que sea. Una nación que es santa y va a tener mi complacencia. Y en medio de todo eso, si nosotros hubiéramos estado allí, hubiésemos hecho lo mismo que los otros hicieron. Le dijeron, Moisés, habla tú. Hemos venido la primera vez, de aquí en adelante, habla tú. Y después nos dices a nosotros. En términos costeños, nos echas el cuento a nosotros. ¿De acuerdo? Nos hablas a nosotros. Pero entre ese truenos, relámpagos, se acercaba alguien allí, un animal, moría. ¿De acuerdo? Y el Señor establece la legislación. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo que Dios establece? ¿Quién se acuerda? No dice así. No dice así. Yo siempre hago claridad. No dice así. Eso es un resumen. Exalta algo. Pero en Éxodo capítulo 20, vamos a leerlo para hacer claridad. Y habló Dios, Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ni ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman. Y hago hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué sigue diciendo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí viene el resto. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Le dijo al pueblo, mira que yo soy Jehová tu Dios y yo soy un Dios fuerte y celoso. Cuidado. Te vas a hacer una imagen de cualquier cosa en los cielos o en la tierra y las vas a adorar. Cuidado. Cuidado. No lo hagas. No lo hagas. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Que eso lo tomo como maldad delante de mí. Y yo visito esa maldad en los padres tercera y cuarta generación. Cuidado, vas a traer dioses ajenos delante de mí. Como se acostumbraban, ¿no? Algunas naciones tenían lo que era el panteón. Ahí había un salón donde estaban los dioses, tal. Honraban a otros dioses. Cuidado, me vas a poner a mí allí. Cuidado, porque me estarás deshonrando. Y si tú haces eso, el juicio mío vendrá sobre ti. ¿A cuánto les gustaría haber estado allí? Alguien dice, gracias a Dios no estuve, pero estoy en esta escuela. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa palabra no pasa. Está claro, es lo mismo ahora. Ahora. ¿Está claro?
Hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Cuidado, vas a adorar. Yo solamente soy. Y si me vas a adorar, no me simbolices en nada. Mire eso. No me representes en nada para adorar. En nada. Cuidado, me vas a representar a mí en una imagen de algo porque me estás deshonrando. Porque yo soy un Dios sin igual. ¿Puede comprender eso? Porque alguien dice, no, pero es que yo no estoy adorando a otro sino a Dios, y entonces aquí está. No, Dios dice, no lo hagas porque me estás deshonrando. Yo soy un Dios fuerte, celoso. Pregunto, ¿quién estableció esa legislación? Dios. Pregunto, ¿la ha hecho efectiva o no? Claro que sí. Y él permitió muchas veces que ese pueblo recuerde. Miren lo que hizo Dios. Es decir, alguien dice, qué bueno Israel, gloria a Dios. A mí me hubiera gustado desde ese tiempo allá estar juntamente con el pueblo. Sí, claro, el pueblo lo hizo. Y entonces se subió. El pueblo se estaba diciendo, se está demorando Moisés. ¿Quién sabe de qué le habrá pasado al viejito ese? Debe estar cansado. Vamos a hacer nuestra propia escuela dominical. Hagamos un becerro de oro. Y mire, llevaron oro, joyas de las que sacaron de Egipto, tenían. Hicieron un becerro, hicieron tremenda celebración. Y para complemento, el sacerdote, que era Aarón, fue quien guió el asunto porque el pueblo le dijo. Y Moisés estaba allá en el monte y Dios le dice a Moisés, ¿ya viste lo que el pueblo terco hizo? Usted se puede imaginar la cara del Señor. ¿Ya viste lo que este pueblo hizo? Se han creado un becerro de oro. Déjame. Yo destruyo a este pueblo. Está probando a Moisés. Va a destruir a todo este pueblo y levantaré otra nación de ti. Y Moisés entonces intercede. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos intercesores? No mucho, pero bueno, y vamos. Señor, ¿qué van a decir de ti, Señor? Si tú acabas con ese pueblo, ¿qué van a decir de ti? Los primeros que van a hablar son los egipcios. Que tú los sacaste de allá y los mataste en el desierto. Y los dejaste morir en el desierto. Y tú los mataste. ¿Qué van a decir? ¿Cuánto damos gracias a Dios por esas intercesiones? Sí, es decir, el pueblo merece el juicio, pero hay una intercesión. Y quien define, al final, es Dios mismo. Dios no destruyó, pero sí le dio la orden. Coge ese becerro y muélelo. Polvo. Y dale a beber a todo aquel que... Ese polvo dáselo a beber a todos los que lo adoraron. Y después, mátalos a todos. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Mire esa lección de Dios. ¿A cuánto nos hubiera gustado estar ahí? Después de esa escuela dominical. Mire cómo Dios le dice a ese pueblo, yo soy un Dios fuerte y los escogí a ustedes para esto y esto. Usted me va a decir ahora, o alguien está pensando, yo el otro domingo no vengo. Porque si ese es el Dios que están aquí, es el mismo Dios, pero Dios tiene misericordia. Y estableció su normativa, ¿está claro? Para que nosotros tengamos conocimiento. Porque muchas veces nosotros tomamos las cosas muy a la ligera. Y por falta de conocimiento entonces perecemos. Pero Dios tiene ¿qué cosa? Misericordia. Entonces Dios estableció una ley y cada vez que el pueblo falló, Dios intervino. ¿Cuántos se acuerdan de la época de Israel allá con Acab y Jezabel? ¿Sí o no? Acab. Eso empezaron a honrar a Baal.
Es más, Acab, rey de Israel, con Jezabel, su esposa, eso contrataron 400 sacerdotes, 400 profetas de Baal, y eso era un asunto allí. Y Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la producción. Es decir, el que prospera el cultivo, los cultivos, y a ese se adoraban. Y Dios dejó pasar un tiempo, ¿no? Cuando dice el Señor, bueno, ya. Voy a tirarle las orejas a este pueblo. Elías, dime, Señor, estoy parafraseando. Por boca tuya cerraré los cielos. No lloverá en esta tierra por 3 años. Dice el Señor, voy a demostrar quién es el Dios que hace producir la tierra. Y vino una sequía de 3 años. ¿A cuánto le gustaría ser como el profeta Elías? El Señor anda buscando. Y cuando Acab escucha y Jezabel escucha que Dios escogió y no hay lluvia, la orden de busquen a ese Elías y lo matan ya. ¿A cuánto le gustaría ser Elías? Y Dios le dice, bueno, ve allá al arroyo, allá serás alimentado. No, pues, pero el arroyo se secó. ¿Por qué? Porque había sequía. Ahora ves a donde la viuda, llegado su momento, y andaban buscando a todos los profetas de Jehová y mataban a todos los profetas de Jehová. Porque Dios dijo, voy a poner en orden esto. Voy a poner en orden esto. Ya está bueno. O sea, Dios deja, pero cuando va a actuar. Es decir, Dios permitió en la rama ejecutiva de Israel en ese tiempo, ¿a quién? A Acab. ¿Está claro? Gobierne, pero desvió el pueblo y Dios interviene de esa manera. Ya nosotros conocemos la historia, ¿sí o no? Ya lo conocemos, cómo Dios actuó a través de Elías, y le dice el Señor a Elías, de aquí en adelante vas a ungir, y vas a ungir a aquel que va a destruir a Acab. Acab duró en el trono más de 20 años. Y llegado su momento, Dios establece el juicio. Y voy a hacer referencia al poder judicial. Ahí está. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Usted lo va a leer en su casa. Yo voy a hacer un recuento de lo que está ahí. ¿Está claro? ¿Qué va a leer? Está Acab, rey de Israel, Josafat, rey de Judá. Hay un deseo de conquistar una tierra. Entonces Acab pide ayuda a Josafat que se unan para ir a conquistar, pero vamos a consultar. Vamos a consultar los profetas. A ver qué dice Dios. Entonces, Acab consultó a sus profetas y todos los profetas le decían, vaya, ánimo, vas a conquistar esa tierra. Ánimo, vaya y conquista esa tierra. Te va a ir bien. Josafat, que sabía, y discúlpeme la expresión, la ficha que era Acab, dijo, ¿y no hay un profeta aquí de Israel que? ¿Otro profeta? Dice Acab, sí, hay uno, Micaías, pero es que ese no me gusta. Siempre me profetiza mal. Siempre me profetiza juicio. Vamos a consultarlo a él. Vamos a consultarle. Van y le consultan y le dicen, cuidado lo que vas a decir, Micaías. Todos los demás han dicho, al rey te va a ir bien. Cuidado lo que vas a decir. Habla bien. Ya está, y Micaías dice, sí, sube, te va a ir bien. Vas a ser prosperado, sube. O sea, habla en términos sarcásticos.
sube, te va a ir bien. Uf, vas a ver la gloria de Dios. Y dice acá, te dije que siempre me habla cosas. Te dije, Josafat, que Micaías, ¿qué fue? Van a salir dispersos por todos lados, porque yo vi ante el trono de Dios. Eso está en primer libro de Reyes, léalo después. Yo vi una audiencia celestial. Ojo, poder judicial. Yo vi una audiencia celestial. Estaba Jehová en el trono y estaban sus ángeles allí. Y Dios dice, bueno, ¿qué sugieren ustedes para hacer que Acab caiga? Porque ya llegó el tiempo. Y entonces un ángel decía, yo haré esto y esto. No. Y un ángel dijo, yo puedo ser espíritu de mentira en boca de los profetas para incentivarlo a que vaya. Dice el Señor, vaya y hágalo. ¿Quién sentencia? Dios. ¿Basado en qué sentencia? En una legislación. El pueblo estaba ¿qué? En idolatrías. Dios envía el juicio y Él mismo delega como ejecutivo. Hágalo. Y el ángel fue el que fue, y valga la redundancia, espíritu de mentira en los profetas. Entonces, Acab dice, bueno, vamos a la guerra, pero yo me voy a cuidar. Yo no me voy a vestir de rey. Yo me voy a vestir como cualquier soldado en mi carro. Yo no, por si acaso. Yo no, porque me van a identificar. Ustedes saben que la realeza, pues, su vestimenta, ¿no? Josafat sí se quedó con su vestidura de realeza. Y hay el enfrentamiento. Y la orden era, no maten a ninguno del pueblo, acaben con Acab. Y cuando no ven a ningún rey y ven a Josafat, dicen, ese es Acab. E iban a matar a Acab. Cuando iban a matar a Josafat, cuando Josafat habla, se dan cuenta que no es Acab. Ese no es. ¿Dónde está? Y es cuando un soldado coge su arco y lanza supuestamente al azar. ¿Y saben ustedes a quién le dio? Acab con su armadura. Y precisamente entre las partes de la armadura le entró la flecha. Y en la tarde muere Acab. Tal cual como Dios lo dijo. Escúcheme bien, Dios dijo a través del profeta, los perros lamerán tu sangre. Lea la historia. Los perros lamerán tu sangre. Acab se mantuvo y entonces se desangró y en el carro donde él andaba, el carruaje, la sangre. En la tarde cuando recogen el cuerpo de Acab, los perros fueron a lamer la sangre que estaba allí. Tremendo. Yo los veo a ustedes preocupados. ¿Por qué? No. Perdón. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dijo, y quiero aprovechar, no vamos a terminar este tema hoy, porque no da tiempo. Vamos a terminar el próximo domingo. ¿Está claro? En lo posible. Pero por eso es que el Señor viene y dice, Jesús, ustedes, pueblo escogido por mí, no se venguen ustedes. Nunca maldigan. Yo los escogí a ustedes para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Mientras ustedes sean la luz del mundo, ninguna arma forjada contra ustedes va a prosperar. ¿De acuerdo? Mientras ustedes me representen, ustedes son ese pueblo santo.
ese pueblo de reyes y sacerdotes que yo escogí. Y cuando el pueblo de Israel honró a Dios de esa manera, Dios lo protegió y lo guardó. Eso es lo que, ese es al final el mensaje que Él da. Él nos salvará. Si cometimos un error, el Señor nos dice, vaya al trono de la gracia. Pida perdón y hallará ¿qué cosa? Oportuno socorro. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? Nadie. Y gracias a Dios podemos acercarnos al trono de la gracia. Y por eso es que el Señor dice, Él nos va a juzgar a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído en Él. ¿Está claro? El decreto que Dios tiene para con nosotros es vida abundante. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros todos los días? Porque Él sabe lo terco que somos, ¿o no? Como aquel niñito que le dicen, cuidado, no vayas a meter la mano en el tomacorriente. ¿Qué va a hacer? Va a meter. Así somos. ¿Sí o no? Dios nos dice, no te metas por ahí nos metemos. Y por eso es que Él manifiesta que su misericordia. ¿Saben ustedes por qué? Porque Él satisfizo su justicia en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que ser identificados con Él. No es ahora que Dios diga, bueno, pastor, pero qué bueno, o sea, que yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y Dios tiene misericordia. No. No abuse de la gracia de Dios. Yo se lo he dicho algunas veces, ven acá, has visto la misericordia de Dios, pero no abuses de la gracia de Dios. Porque eso no te lo va a aceptar el Señor. El Señor no dijo, hijo, tranquilo, ustedes pequen, recen y aquí empatamos. Él no dijo eso. ¿O sí? No dijo eso. No dijo eso. Él dice vayas, confiesa y apártate y alcanzas misericordia. No vamos a terminar el tema hoy, pero queremos resaltar ello. Dios estableció las leyes. Dios es quien judicializa, tarde o temprano. ¿Está claro? Él imparte y Dios es quien ejecuta. La base bíblica, y en esto yo quiero darle gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque Colombia tiene activa las 3 ramas del poder. ¿Me estoy explicando? Tiene activas las 3 ramas del poder: legislativo, ejecutivo y judicial. Mi oración es que jamás suceda en Colombia alguien que deshaga eso, porque eso es jugar a ser Dios. No sé si me estoy explicando. Alguien que intente hacer eso es jugar a ser Dios, y eso Dios no se lo acepta a nadie. Amén. Por eso es que Dios nos dice que tenemos que orar por todos los que están en eminencia, para que tenga ¿qué? Misericordia. Amén, además, para que nosotros vivamos ¿qué? Reposadamente. Nosotros tenemos que orar por todos los que están en eminencia. ¿En qué? En las ramas del poder ejecutivo, en las ramas del poder legislativo, judicial, todos. Para que cada uno haga lo que le corresponde basado ¿qué? En la norma, en la ley. Porque cada uno responderemos delante del Señor. Pero ¿cuántos creemos que Dios tiene misericordia cuando nosotros oramos? ¿Se puede colocar de pie, por favor? Amado Dios Todopoderoso, Padre de toda la gloria. Tú eres el Señor que estás con nosotros. Tú eres el Señor que nos guardas, que nos proteges, que nos libras. Señor, iniciando esta escuela, te adoramos y te exaltamos como nuestro Dios, como nuestro Rey. Y te proclamamos que tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Pero hoy te pedimos, Señor, de manera especial que tengas misericordia de esta nación. Ten misericordia. Rogamos por todos los que están en eminencia en cada una de las 3 ramas del poder que tú has establecido, Señor. Obra conforme a tu propósito para con esta nación, Señor. Obra. El temor tuyo arraigado, Señor. Arraigado. Glorifícate.
Glorifícate, Señor, en medio de esta nación. Y gracias te damos, Señor, porque cuando tu pueblo clama, tú respondes y tú tienes misericordia. La historia dice, Señor, que cuando tu pueblo clamaba y clamó, tú extendiste tu mano de misericordia. Y hoy te pedimos misericordia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro juez. Tú eres nuestro legislador. Tú eres nuestro rey. Y nuestra salvación de ti vendrá, Señor. Gracias por ello. A ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Hay gozo en la casa de Dios.